con los temas importantes. El día de ayer, cerca entre 5 y 6 de la tarde, empieza a trascender ya a través de portales informativos la renuncia de Eduardo Medina Mora, en un procedimiento que realmente no teníamos claro, pero finalmente tiene que ser así. A pesar de ser un poder distinto al Ejecutivo, Eduardo Medina Mora tiene que enviar esa carta de renuncia al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, que también a su vez tiene que ser trasladada, enviada al Poder Legislativo. Esta carta de renuncia, bueno, tiene que ser justificada por el propio Medina Mora y tiene que ser avalada. Esto ocurrió el día de ayer por parte del presidente y entonces la turnó ya al Poder Legislativo. Este es el documento, vamos a verlo, que pues también trascendió en las redes sociales que le habría enviado Medina Mora al presidente. Dice así: licenciado Andrés Manuel López Obrador, con fundamento en el artículo 98 de la Constitución, someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el que fui electo por el Senado de la República. Y en el segundo párrafo, solo son dos: ruego usted que apoye acepte esta renuncia y, acorde a lo previsto en la Constitución, la someta a consideración del Senado de la República. Así tal cual, solo dos párrafos sin argumentos, y es donde se empieza también a hablar de lo que falta, porque faltan todavía algunos detalles más, sobre todo las famosas causas graves. Bueno, sin embargo, el presidente, ayer lo reportó también el área de comunicación social, poco después de recibir este documento, aceptó la renuncia de Eduardo Medina Mora, y también con un oficio incluyéndolo a este documento fue turnado, y ahí lo tenemos ya por parte de la Secretaría de Gobernación, a la mesa directiva del Senado de la República, la Cámara Alta, con Mónica Fernández Balboa. Entonces ya estos dos oficios llegan a manos del Senado, ya les dieron entrada, y lo que se anunció es que el próximo martes, ya en una sesión del Pleno Legislativo en la Cámara Alta, se estará tomando la decisión para aceptar o no la renuncia de Eduardo Medina Mora con una mayoría simple. Así es lo suficiente, es lo necesario para que se acepte esta renuncia o no se acepte, porque esa también es una facultad del Poder Legislativo, de la Cámara de Senadores. Sin embargo, pues lo que se comentó el día de ayer son las causas de la salida de Medina Mora. Lo que tiene encima y lo que se ha comentado mucho, investigaciones en su contra por transferencias hechas por parte de algunas cuentas aquí en nuestro país hacia cuentas en el extranjero, sobre todo en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Incluso en el mes de junio, Salvador García Soto, el columnista que tuvo esta información, la publicó, ya a conocer que eran alrededor de 102 millones que no pudo justificar o explicar Eduardo Medina Mora. Posteriormente, en una carta, en una respuesta muy tímida, el ministro argumentaba que todo esto era falso. Sin embargo, esto parece ser que fue el detonante de la renuncia de Medina Mora, sabiendo que ya esto está en manos de la Fiscalía General de la República y que nosotros hasta el día de hoy tenemos esta confirmación por parte del presidente. Esto es lo que dijo Andrés Manuel desde Puebla, hablando sobre esta que era la primera pregunta obligada de la conferencia mañanera. ¿Qué motivó esta renuncia? Yo considero de que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales. Y estas denuncias de las que hablas se presentaron por la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, ¿y por qué motivo sería? Hay que ver cuál es el estado que guardan estas denuncias. Si existen, yo recuerdo que hubo una investigación que se inició a partir de informes sobre
manejo de dinero, sobre depósitos de dinero en el extranjero. Les recuerdo que cada vez que yo tengo información, cada vez que me presentan información sobre movimientos de dinero que puedan resultar sospechosos, he dado instrucciones tanto a Inteligencia Financiera, al encargado de esta área en Hacienda, Santiago Nieto, y a todos los servidores públicos que, conociendo de estos hechos, de inmediato se turnen a la Fiscalía. No nos quedemos con nada, que todo se remita a la Fiscalía. Bueno, entonces es lo que confirma el presidente, están las denuncias. En el mes de junio, cuando surge toda esta información sobre las transferencias y los 102 millones que tenía en el extranjero Medina Mora, el presidente sí confirmó que sí tenían esta información, que ya tenían estos datos en la unidad de inteligencia financiera, pero no confirmó que existiera una denuncia. Eso en el mes de junio. Ahora en octubre confirma que sí, ya el Ministerio Público está investigando a Eduardo Medina Mora. Interesante también todo esto. ¿Por qué llega la información desde los Estados Unidos? Según el columnista Salvador García Soto, lo que ocurre es que Eduardo Medina Mora, pues de alguna manera estaba siendo protegido, ojo, es importante, por las autoridades de estos dos países, del Reino Unido y de los Estados Unidos, donde fue embajador, porque él estuvo ahí trabajando en estas posiciones. Sin embargo, en la defensa que se le solicitó, que se le pidió a los salinistas en desgracia, uno de ellos, Alejandro Quintero, el productor, ex vicepresidente de Televisa y autor también de este polémico reportaje del populismo en América Latina, entonces tuvo que brincarse algunas trancas, como dice la expresión, y resulta que le habían congelado las cuentas a este señor. Lo anunció el propio Santiago Nieto cuando se confirmó una investigación a los orígenes y financiamiento de este documental, y entonces, para tratarlas de liberar en la estrategia que establecieron con los grupos peñistas y salinistas, resulta que a Eduardo Medina Mora se le ocurre dar a conocer los nombres de los informantes e investigadores que tiene el gobierno de Estados Unidos aquí en nuestro país. Esto causó una gran molestia y por eso finalmente terminan exhibiéndolo, castigándolo y mandándole toda la información a Santiago Nieto. Esto Santiago Nieto lo fue complementando con la realidad, con lo que él se enfrentó aquí en el país, y también entendiendo mejor cómo es que utilizaba su posición Eduardo Medina Mora para obtener estos ingresos adicionales. Vamos con unos mensajes que sube el periodista Alfredo Lecona a las redes sociales, que están muy interesantes. Dice lo siguiente, esto los escribió incluso el día de ayer, 3 de octubre. Puedo confirmar por fuentes oficiales que la Fiscalía tiene una investigación por lavado de dinero en contra de Eduardo Medina Mora, derivada de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice lo siguiente también, la tensión entre Medina Mora y la UIF en los últimos meses, la UIF de Santiago Nieto, llegó al punto de que el 22 de mayo, al resolver una contradicción de tesis sobre las facultades de la UIF, Medina amenazó a Santiago Nieto y a su equipo con destituirlos. Esto, en caso de no acreditar la existencia de una solicitud internacional para realizar un bloqueo de cuentas, si sobre el mismo se concedía una suspensión provisional y decidían mantener el bloqueo. Es decir, Medina Mora abogaba en todo momento la liberación de las cuentas. Incluso él es el que siente el precedente en la jurisprudencia aquí en nuestro país de que la UIF tiene que solicitar a un juez el congelamiento de las cuentas y el juez tiene que decidirlo antes de hacer cualquier otra cosa más. Esto evidentemente le daban el pitazo a quienes estaban siendo investigados y les permitía vaciar las cuentas. Por eso es que se recurre también a este trabajo internacional. Cuando la orden o más bien la solicitud de bloqueo llega de una instancia internacional, no hay que pasar por el juez, se acata inmediatamente. Así es como le dieron la vuelta a estas decisiones que impulsó Eduardo Medina Mora desde la Suprema Corte y que le pudo costar la chamba a Santiago Nieto, de acuerdo también
a esta información, pero todavía un poquito más allá para entender lo que ocurrió en ese mes de mayo. ¿Por qué este enfrentamiento entre ambos personajes? Y es que lo que estaba tratando de hacer, o lo que quería hacer Eduardo Medina Mora, era liberar las cuentas de Juan Collado. Vamos a la columna de Salvador García Soto, que nos platica también un poquito más este momento en el tiempo. Dice lo siguiente: un ejemplo de lo que hacía Medina Mora en la Suprema Corte fue haber subido un engrose de la segunda sala de la Suprema Corte para descongelar cuentas bancarias, incluso antes de que fuera firmado, y saltándose varias tesis en el seminario judicial. Esta publicación irregular que hizo el 31 de mayo, prácticamente una semana después de este enfrentamiento con Santiago Nieto, permitió que en el par de días que estuvo vigente esta disposición que impulsó Medina Mora, su cercano amigo, el abogado Juan Collado, pudo remover o mover y sacar de sus cuentas 10 millones de euros. Eso es lo que se revela también por parte de Salvador García Soto. Ahora imagínense ustedes cuál es el pago, qué es lo que pudo haber recibido Eduardo Medina Mora. Le dice Juan Collado: pues mira, tengo ahí 10 millones de euros, necesito moverlos porque me los van a congelar. Claro que sí, te doy 2 días y adelante. Y entonces lo que se espera, lo que es natural, es que le pague un porcentaje de ese dinero liberado. Eventualmente así pudo haber conseguido estos recursos que no ha podido justificar en el extranjero Eduardo Medina Mora, y es uno de los episodios más recientes. Sin embargo, todo esto de lo que se le acusa o se le estaría investigando en la Fiscalía General de la República es del 2016 para atrás, sobre todo cuando tenía mucha presencia e influencia por sus cargos de embajador en estos dos países. Entonces, así es parte de esta información que ha venido fluyendo y ha venido surgiendo alrededor del caso de Eduardo Medina Mora, y que justamente habrían impulsado su solicitud de renuncia, que se dio a conocer el día de ayer, aunque dicen que esto ya lo venía valorando desde semanas antes.